Yo venía de esta empresa que te contaba antes, TMF, que mi último puesto había sido muy chulo. Yo era responsable del negocio en Centroamérica y Caribe. Tenía un equipo de 500 personas. Y me encontré en un momento de decir, bueno, ya ahora qué hago con mi vida, coincidió con que estaba reformando en mi casa, que me voy a comprar con mi mujer. Y bueno, yo creo que se puede hacer un poco mejor, ¿no? Esto es como un acto de fe. Tú Claro, firmas sí, el sí, contrato, desde luego. aparecen una cuadrilla de albañiles que te destroza la casa y tú confías en que 4 o 5 meses después ahí hay algo, ¿no? Pero la comunicación durante el proceso de obra suele ser muy pobre, la gestión de tiempos, de la toma de decisiones está muy poco profesionalizado. En paralelo llevamos entre 15 y 20 proyectos. 15, 20 proyectos a la vez. Sí, yo soy un poco obsesivo en la mejora de procesos. Cuando estaba en consultoría me dedicaba a mejorar procesos. No es normal que una empresa de 20 empleados, una persona se dedique a definir estándares de trabajo, a supervisarlos, a identificar o a implantar una metodología de mejora continua. Esta semana en Bajando al Barro estamos de reformas. Hoy conocemos a Alejandro Peñas, un ex consultor de McKinsey y TMF que llegó a tener equipos con más de 500 personas a su cargo y que tras identificar las ineficiencias y la falta de seriedad por parte de quienes les estaban haciendo la reforma de su casa, se atrevió a dejar todo e iniciar su proyecto de emprendimiento en un sector muy casposo y denostado como es el de las reformas. Tras poco tiempo, su empresa no para de crecer. 2 planos es un cohete, así que vamos a descubrirlo. Alejandro Peñas, buenos días. Buenos días. Me gustaría que te pudieras presentar tú, quién eres, de dónde vienes y a qué te dedicas. Muy bien. Alejandro Peñas, como has dicho, madrileño. Arranqué en el mundo de las telecomunicaciones. Soy ingeniero de telecomunicaciones, aunque soy de esas personas que nunca ha trabajado en aquello que estudió. Y profesionalmente tengo 3 fases fáciles de diferenciar. Una primera fase en el mundo de la consultoría, 5 años trabajando entre España y luego Londres. Pasé al mundo corporativo de la empresa, digamos, medio grande, una empresa que tenía 9.000 empleados, entonces me dediqué a apoyarles a mejorar los procesos por el mundo. ¿Qué empresa fue, si se puede saber? Sí, se llama TMF Group, TMF, una empresa que da servicios de back office y que ayuda a empresas internacionales a expandirse por el mundo. Eso, ahí a donde vayas con tu empresa, pues te das un servicio de contabilidad, impuestos. Esta es una etapa posterior a McKinsey, si no me equivoco. Fue mi salto desde McKinsey por mi salto. Vale. Y nada, ahí estuve en Inglaterra y luego Estados Unidos, y de ahí, ya en 2017, fue el salto a España, que tenía ya ganas de volver a estar con familia, amigos y demás. Y fue el salto pasando por una breve etapa en una startup, la cosa no cuajó. 5 On años track. después, on track. Yo no funcionó muy bien. Y me encontré en un momento de decir, bueno, ya ahora qué hago con mi vida, coincidió con que estaba reformando en mi casa, que me voy a comprar con mi mujer. Y bueno, yo creo que se puede hacer un poco mejor, ¿no? Fue el nacimiento de la empresa constructora, que se llama 2 planos, la que llevo ya un poco más de 5 años. Es un poco rápidamente, profesionalmente, mi vida. En paralelo, pues, la vida personal, con mi mujer y 3 enanos, que, bueno, pues hacen el mundo de emprendimiento todavía más interesante, ¿no? Sí, me suena. ¿Qué es? Ahora entramos a poder profundizar en qué hace 2 planos. De hecho, hemos venido a conocer in situ, a bajar al barro, en uno de sus proyectos, en una de estas reformas en la calle Francisco Silvela, en Madrid. Y bueno, pues hemos decidido hacer ahí la charla para hacerlo en un formato un poquito diferente. Pero además, Alejandro es el dueño de un concepto que a mí me gusta mucho, que ahora ha transicionado a Pimeros, pero históricamente era la newsletter de historias de una pyme, que yo, pues bueno, no sé por qué motivo, la empecé a leer, creo que fui de los primeros lectores, sí, un correo electrónico que recibía todos los días con... Bueno, de esos correos que te apetece leer porque es una newsletter que de verdad te aporta valor, que te reta, que te hace pensar. Y bueno, que tiene un enfoque muy diferencial. ¿En qué punto estamos en ese proyecto? Este proyecto arranca hace año y medio. Sucedieron un par de cosas. Por un lado, la constructora empezaba a estar más estabilizada, ya empezaba a funcionar sin necesidad de que yo estuviese día y noche encima de la empresa. Entonces tenía algo de capacidad de tiempo, ¿no?
Y luego a mí siempre me ha gustado yo empecé en el mundo de la consultoría y es un aspecto que siempre me ha gustado, el poder apoyar o ayudar a una empresa desde fuera a mejorar. Y en concreto a mí me ha gustado, la empresa pequeña me gustaba más que la grande. No sé por qué, no te puedo explicar, pero la empresa pequeña siempre me ha parecido simplemente interesante de entender, de estudiar y luego de apoyar al pequeño empresario que con frecuencia pues no siempre tiene la formación o las experiencias necesarias para hacer crecer su proyecto. Entonces me puse con la newsletter como experimento. Me puse a escribir en una newsletter lo que yo había aprendido a lo largo de los años, tanto en el mundo de la empresa como luego aprendiendo, y para ver si había personas que les parecía interesante. Ese fue el primer paso. No fue mal, entonces pues de escribir la newsletter, una empresa me pidió hacer una consultoría, trabajamos 3 meses, me permitió poner un poquito de estructura a cómo apoyar a una pequeña empresa y de ahí ya decidí dar el paso y montar pues, esa empresa, y ahí montamos la sociedad y arrancamos todo un programa de mentorías a pequeños empresarios. Juntamos a 12 empresarios, trabajamos 4 meses en diferentes pilares relacionados todos con la gestión y nada, y estamos ahora en la segunda edición. Por el camino hemos lanzado un producto adicional para gente que está emprendiendo, que está arrancando. Y ahora justo el mes que viene lanzamos lo que es la comunidad de empresarios, se llama Pyme Club. Entonces ahí estamos ahora mismo. Ya el proyecto empieza a coger un poquito de forma, ya vamos siendo más personas en el equipo y la verdad que con ganas de seguir haciéndolo crecer. Muy bien, pues nos metemos para arriba si te parece y continuamos la charla en el espacio que estáis reformando. Vamos a la obra. Muy bien. Bueno, Alejandro, pues ya estamos aquí en uno de los espacios que estáis reformando y hemos decidido tener un poco esta disposición que a mí me parecía pues, más auténtico y dejarnos de buscar una alternativa. O sea, aquí con los sacos estamos perfectamente. ¿Qué es lo que hace Dos Planos? ¿A qué os dedicáis? ¿A qué se dedica esta empresa? Bueno, Dos Planos es una empresa que trabaja en el sector de la construcción y está mucho especializados en reformas de alto nivel de detalle, tanto proyectos de reforma, que es lo que más hemos hecho estos años, como proyectos ya también de obra global, es decir, familiares que se levantan desde cero. Hacemos mucha vivienda, 70% de nuestro trabajo está enfocado en residencial, en mercado residencial, y de manera un poco más esporádica pues hacemos algún restaurante, alguna oficina, que no siendo nuestro objetivo de manera proactiva, pues tenemos la capacidad técnica de ejecutarlo y también haciendo un poco esa combinación. ¿Cuántos proyectos tenéis a la vez, más o menos? En paralelo llevamos entre 15 y 20 proyectos. 15, 20 proyectos a la vez. Sí, conforme vamos creciendo, pues somos capaces de poder ejecutar más proyectos en paralelo. Además, desde ya el año pasado abrimos las operaciones en Málaga, pues ahora mismo tenemos 3 proyectos en Málaga, en Madrid pues algo más, de 15. Pero eso requiere una estructura importante, ¿no? ¿De qué equipo estamos hablando en este momento? A día de hoy en la empresa somos 23 personas. ¿En nada? ¿En qué tiempo fundaste? Arrancamos casi a finales del 18, 5 años y medio. Y yo creo que es un crecimiento positivo y yo creo que una cosa que hemos hecho bien los primeros años ha sido invertir mucho en el equipo de oficina. Es decir, invertir en tanto área comercial, administrativa, presupuestación, para que al crecer no se nos fuese la empresa, no se nos descontrolase. Yo creo que es una quizá de las mayores dificultades de un sector como el nuestro, por una operación muy compleja. Ya tenemos el equipo repartido por múltiples localizaciones y ahí invertir en equipo pues, de soporte, de supervisión. Tenemos una persona desde hace ya mucho tiempo que se dedica a mejorar las operaciones y los procesos. Eso nos está ayudando a crecer, manteniendo el control de la empresa. A un nivel de empresa como la tuya, de tamaño me refiero, esto que acabas de comentar, de tener una persona que se encargue de optimizar constantemente los procesos y revisar que todo esté lo mejor posible, entiendo que no es un estándar de mercado. O sea, es algo que habrá empresas que lo hagan, pero no muchas. Y de ahí entiendo tu barniz un poco de consultoría, ¿no? Sí, yo soy un poco obsesivo en la mejora de procesos. Cuando estaba en consultoría me dedicaba a mejorar procesos. No es normal que una empresa de 20 empleados, una persona se dedique a definir estándares de trabajo, a supervisarlos, a identificar o a implantar una metodología de mejora continua. Esto no es habitual, esto es más típico de la empresa mediana y grande, ¿no? Pero en un sector como el nuestro, no es que sea único, pero es un sector que tiene muchísimo proceso y muchísima operativa.
pues fue una inversión desde hace ya pues, un par de años. Y yo creo que al final ese tipo de inversiones, corto plazo es un coste y no terminas de estar convencido de por qué lo haces, pero poco a poco te vas dando cuenta de que está permitiendo asentar la empresa, te permite tener indicadores claros en diferentes áreas de la empresa, contribuye mucho a apoyar el cambio dentro del equipo, porque ¿qué pasa? Que al final, en cualquier empresa, tú te dedicas a hacer tu trabajo. Hay una serie de iniciativas y de mejoras que no son el día a día del trabajo, Claro. pero hay que hacerlo. ¿Y quién lo hace? Pues con frecuencia no hay. Es la misma persona que hace el trabajo que tiene que estar definiendo iniciativas para mejorar, y eso muy frecuentemente pues, hace que no se hagan. Que pase un año y no hayas conseguido. Sí, genera ineficiencias, ¿no? La ineficiencia existe, entonces tú dices, oye, tengo que mejorarlo. Bueno, pues es que para mejorar algo tienes que estudiarlo, tienes que analizarlo, definir una propuesta de mejora, probarlo. Y cuando lo pruebas y funciona, pues entonces ya instalarlo como el nuevo estándar de trabajo. Y eso es muy difícil que el mismo equipo que está en el día a día, pues ejecutando las obras con el cliente enfrente, es muy difícil que lo haga. O que tenga tiempo para hacerlo. Entonces un apoyo desde oficinas que permita pues, darles trabajo a la hora pues, de análisis o a la hora de definición, nos ha permitido mucho el coronar estos pasos. Es un sector que lleva toda la vida, pero probablemente se ha profesionalizado poco en estos términos que hablas, ¿no? En términos de procesos, es un sector en el que la palabra dada no es que cuente poco, pero tú siempre le tienes que poner on top 2 meses, 3 meses, ¿no? de posible retraso. Ese es uno de los motivos que tú identificaste como oportunidad de, oye, en este sector se puede hacer mejor, o qué te llevó a ti a decir, con un perfil de consultoría y en una empresa como McKinsey, ¿no? o hablo de esa categoría de producto, el decir, no, o sea, yo me voy a ir a un sector que probablemente sea rara avis, ¿no? Que se haya metido y haya acabado en algo así. ¿Qué te lleva a todo esto? Yo creo que la construcción, empresas constructoras de tamaño sí que están profesionalizadas. Es decir, España cuenta con algunas de las constructoras más grandes a nivel mundial, ¿no? Hablo a este nivel. Claro, a este nivel es donde existe, yo creo, esa falta de profesionalización. ¿Por qué entré aquí? Fue por experiencia propia, hacer mi propia reforma y yo la verdad que cuando estaba en aquella fase de mi vida donde estaba pensando qué hacer y estaba reformando mi casa y veía las interacciones, digo, esto es un desastre. Claro. Es decir, tú como cliente o como persona que está reformando su vivienda, yo lo decía, digo, esto es como un acto de fe. Tú Claro, firmas sí, el contrato, desde luego. aparece una cuadrilla de albañiles que te destroza la casa y tú confías en que 4 o 5 meses después ahí hay algo, ¿no? Pero la comunicación durante el proceso de obra suele ser muy pobre, la gestión de tiempos, de la toma de decisiones, está muy poco profesionalizado. Y eso fue lo que me empujó a dar el paso y decir, oye, vamos a incorporar procesos, buenos estándares de comunicación, una metodología de trabajo más o menos moderna para que hacer una obra sea algo placentero. Que no hemos llegado ahí, pero por lo menos, sí. Es que luego el sector de la construcción, y en este caso la pequeña construcción, es muy complicado. Es muy complicado porque cada vivienda es diferente, y es que es una obviedad, pero lo es. Entonces, cuando tú estás fabricando coches, tienes tu cadena de producción y cuando algo no funciona, pues lo ajustas. Claro. Y ya está ajustado para todos los coches que vienen detrás, ¿no? Aquí no pasa así. Luego no funciona, falla, pues lo intentas corregir, obviamente, pero luego en la siguiente vivienda la situación es un poco distinta. Además de eso, tienes al equipo desperdigado por la geografía, con lo cual es muy complicado controlar esa operativa. Y luego, por lo general, son proyectos que se intenta definir. Cuando se hace bien, se define todo lo posible de inicio, pero no dejan de tener, por lo general, muchos cambios durante el proceso. Esa gestión de cambios también es muy compleja. La extensión de plazos que comentabas, muy cierta. Yo sí diría que suele ser una combinación de factores. Es decir, a veces la constructora nos equivocamos o parte del equipo no nos responde como nos gustaría. Hay que tener en cuenta que buena parte del equipo suele ser subcontratado. O es una industria donde no puedes tener todo el equipo de nómina porque en cuanto tuvieses menos proyectos te destroza. Te quiebra la empresa. Entonces depende mucho de terceros y bueno, eso hace que la constructora tenga parte de esa responsabilidad de cumplir plazos, pero luego la toma de decisiones en obra es crítica. Es decir, que se tomen las decisiones a una velocidad que haga que no se retrase la ejecución también es muy importante y no siempre se consigue. Eso es una responsabilidad compartida. ¿Cómo se gestiona, sobre todo en el arranque,
el pasar de tener managers a tu cargo con un background, una formación probablemente sofisticada, a entrar en un mundillo, lo digo con todos los respetos, pero que hablamos de un nivel de cualificación por norma general diferente. Yo creo que eso va a cambiar independientemente, porque creo que hay mucha gente que está transicionando y que como tú se está dando cuenta de, oye, mira, me voy a un sector menos sexy porque aquí hay algo interesante. Hay mucho trabajo, claro, este es el punto. El post del fontanero que comentábamos antes, ¿no? que escribí el otro día, que va un poco en esta línea. ¿Cómo has llevado ese punto? El primer día que tú llegas y dices, vamos a ver, es que ¿cómo me hago entender con esta persona para que haga lo que quiero que haga, ¿no? En tiempo y forma, sobre todo. Hay un doble reto. Un reto es lo que tú comentas de tener un equipo por debajo que, bueno, la formación no es la misma, ya están acostumbrados, pero sí te comparto un poco la experiencia personal. Yo venía de esta empresa que te contaba antes, TMF, que mi último puesto había sido muy chulo. Yo era responsable del negocio en Centroamérica y Caribe. Tenía un equipo de 500 personas y debajo de mi puesto lo que tenía era responsables del país. Personas que tenían todas pues, de 45 y 60 años, cada una de las cuales con sus equipos de 20 a 100 personas, y ese era mi equipo. Entonces, pasé de aquello a montar una empresa de cero, que aquí da igual que sea construcción, que sea una empresa de cero, donde no teníamos, o no empezamos con capital o para contratar un equipo potente, y para mí fue un shock el volver a los orígenes prácticamente de mi carrera, donde tenía pues a lo mejor a una persona recién salida de la universidad a la que tenía que informar, y yo no estaba acostumbrado en ese momento aquí. Estaba acostumbrado a tener una conversación con mis reportes una vez a la semana, y esas personas, como decir, eran totalmente independientes. Y para mí el primer año de emprendimiento fue curioso por tener que bajar a un nivel de barro potente. Y eso sí es verdad, se combina con los perfiles que tenemos en una construcción. No diría solo perfiles, es quizá el hábito de no trabajar bien, y no se puede decir de otra manera. Sí, la informalidad, en decir una cosa y luego hacer otra, está a la orden del día. A veces hay muchas cosas que se entienden, que cuando te pones en los pies del otro, pues te das cuenta un poco que no sé, los albañiles, los instaladores tienen un día a día a veces muy complejo, y eso hace que a veces no puedan pues, llegar a todo, o a todo lo que esperan, pero no deja de fallar muchísimo el sector, y eso es frustrante. Eso sigue siendo frustrante porque sigue siendo muy habitual. Evidentemente ahí vas mejorando los equipos con los que trabajas, pero aún así el porcentaje de error y de retrabajo es muy alto, ¿no? Y eso pues toca acostumbrarse por un lado, porque si no te frustras y no sé si duras. Y luego por otro lado yo creo que va de identificar pequeñas mejoras poquito a poco y eso, y paso a paso ir mejorando. Yo pensaba que iba a llegar al mundo de la construcción y que en un año tenía la empresa funcionando como un reloj. Ya ha pasado 5 años y medio, funciona mucho mejor de lo que funcionaba el primer año, pero todavía sigue siendo. Bueno, depende totalmente de personas, eso ya sabemos, cualquier sector que sea así, pues tiene una variabilidad fuerte, ¿no? Pero no deja de ser muy retador conseguir acercarse a trabajar eso como reloj suizo, ¿no? Sin querer entrar muchísimo en detalles concretos, yo recomiendo a la gente que siga tu newsletter, porque hablas de cosas muy reales del día a día, poniendo ejemplos tangibles y lo trasladas a conceptos mucho más arriba, explicando esto, ¿no? Oye, una empresa que tiene personas siempre va a generar ineficiencias, lo que hay que tratar de hacer es paliarlas o anticiparte, ¿no? a la posible ineficiencia. Yendo un poco por este tema, hablábamos antes y estábamos comentando ahora de que en España vivimos en sectores que están hipercualificados, donde el mercado laboral no permite absorber a todo este tejido, sobre todo darles una posición que se corresponda con el nivel de cualificación que tienen en términos de salarios, condiciones, etcétera, ¿no? Y sin embargo hay otros sectores menos sexys, menos evidentes, que históricamente han estado denostados o percibidos socialmente pues como algo white collar o un poco ¿no? más humilde, que hay una gran oportunidad, que se gana muchísimo dinero y que personas como tú habéis tenido la capacidad de identificarlo y decir, oye, vamos a meternos por aquí, ¿no? El post del fontanero. ¿Cómo ves tú todo esto? Sí, el post del fontanero básicamente era el fontanero que me invitaba a comer y aparecía con su Mercedes. Y digo, joder, ¿no? Y sí, te lo encuentras, te lo tratas con frecuencia. Sí, en la sociedad en la que estamos, pues el sistema educativo avanza a la velocidad que avanza, y
mucho que nosotros cuando crecemos pues nos dicen que hay que estudiar 5 años y no 6 y a día de hoy pues hay muchas carreras donde cada vez pues, las automatizaciones no van a parar y cada vez van a hacer más trabajo de que hacían hasta antes de ayer personas, y sin embargo hay muchos trabajos manuales que cada vez requiere más gente porque cada vez hay menos gente. En la construcción nos faltan albañiles, nos faltan fontaneros, electricistas, no te digo ya carpinteros de madera. Si quieres hacer obra nueva no encuentras estructuristas. Y claro, al final esto es oferta y demanda. Entonces cuando falta mano de obra, ¿qué pasa? Pues que sube el precio de la mano de obra. Y ya no te digo si eres emprendedor, quieres montar una empresa, en el mundo de la construcción puedes montar empresas y que funcionen muy bien, que te vaya muy bien económicamente. Te diría que la constructora, la pieza a la que yo me he metido, quizá no es la más adecuada, o no sé yo si empezaría por ahí, pero por ejemplo instaladores, empresas de electricidad, climatización, domótica. Todavía hay muchísimo recorrido. Y carpintería, yo estoy mirando si compro una carpintería de madera, porque es un oficio que cada vez hay menos, cada vez es más difícil encontrar un carpintero, se va jubilando y en cambio cada vez se utiliza más la madera en el mundo de la reforma de la construcción. Yo desde luego que lo animo a cualquiera a que piense en este tipo de sectores como una oportunidad para no sé, crearse su carrera profesional y además con mucha menos competencia de la que puede tener en otros sectores. Como tú dices, más sexys, ¿no? O en teoría más sexys. Sí, efectivamente, en teoría. Yo creo que aquí habría que darle una vuelta. Además, no quiero que se malinterprete porque creo que la formación no se puede negociar. Siempre tiene que haber formación constante, pero esto es hasta que el día que nos vayamos, ¿no? al otro lado. Yo creo que eso es innegociable. Lo que creo que habría que hacer es un replanteamiento, pero bueno, no tiraré por aquí. ¿Hacia dónde va Dos Planos? ¿Dónde ves tú a Dos Planos en 5 o 10 años? A mí me gustaría construir un pequeño grupo empresarial. Cuando digo grupo empresarial quiero decir que la constructora es la pieza, por lo menos inicial, de estos planos, y constructora entendido como la empresa que gestiona los proyectos que tenemos dentro de la empresa. Hay jefes de obra, más allá del equipo de oficina, pero que luego subcontrata a otras subcontratas. Pues alrededor de esta pieza lo que me gustaría es construir empresas, digamos, que den servicio a la constructora. Entonces la tintería de madera es una de ellas. Eso me gustaría que fuese vía adquisición, que pues es complejo crear una tintería de cero por la cantidad de maquinaria que incorporar al proyecto. Me gustaría lanzar un proyecto de instalaciones, que creo que también es una buena oportunidad, por un lado de darnos servicio a Dos Planos y facilitar cada vez mejor, controlando más piezas de la ejecución, y por otro lado porque creo que por sí mismos son empresas que pueden funcionar dando servicio a terceros. Esto para mí es importante desde el punto de vista de la investigación de riesgos. Y luego me gustaría, pues, dentro de Dos Planos, ya estamos en Málaga, me gustaría poder abrir operaciones en un par de geografías adicionales. Dos Planos sirve un mercado muy alto en cuanto a premium y no tiene cabida sencilla en muchas ciudades españolas. Entonces, por lo menos en 3, 4, 5 geografías sí que me gustaría poder llevar una empresa. Y luego un proyecto que hemos lanzado hace poco es una segunda marca de reformas, se llama Intel, que es de Intel a Dos Planos, en cuanto a que ejecutamos ese mismo equipo ejecutando los trabajos, pero aquí ofrecemos un servicio al particular directamente. ¿Por qué? Por un lado, porque es una manera de llegar al mercado muy diferente, es un B2C en lugar de un B2B. Nos permite, o el objetivo es que nos permita gestionar mejor la carga de trabajo. Yo en Dos Planos soy receptor de trabajo. Me manda un estudio con quien tengo buena relación, me manda un proyecto, pero si no tiene un proyecto, pues estoy a la espera, ¿no? Mientras que en B2C tú puedes llegar al cliente invirtiendo en ads, tú puedes en principio controlar mejor la carga de trabajo, ¿no? Y por otro lado podría dar entrada a mercados donde Dos Planos no quiere cambio. Porque no existe, pues, para nosotros a León, a Burgos, Dos Planos no tiene suficiente volumen de reformas del nivel que hacemos, pues Intel sí que podría. Y con todo esto, yo tengo la aspiración de llevar la empresa a 50 millones de euros. Es mi objetivo para 2030, que no es una obsesión, pero creo que está bien en marcarte un objetivo. ¿En qué cifra estás ahora, si te puedo preguntar? El año pasado estamos cerca de 7 y este año nuestro objetivo es llegar a 10, que es un crecimiento fuerte, supondría casi un 50%, bueno, fue 7, fue 6,7, supondría casi un 50% de crecimiento, pero en realidad salen nuevas líneas de trabajo, con lo cual yo quiero esperar crecer Madrid un poco, que Málaga espere, y luego tenemos la tercera línea, que es en este caso de Intel, que quiero conseguir los días Passport. Esa es la manera de llegar a 10 este año y a partir de ahí
conforme también lanzamos proyectos adicionales, el crecimiento pues tiene varias líneas, ¿no? Pero no es simplemente los planos que va a hacer en Madrid 50 millones, que es complicado con el tipo de proyecto que hacemos, sino que paso a paso vamos diversificando las fuentes de ingresos. Con cuidado, ¿no? Porque si lo haces demasiado rápido, pues puedes empezar a tener problemas en todos sitios. Esa es un poco la estrategia. ¿Cómo está el mercado inmobiliario de Madrid? A ver, el mercado inmobiliario es la pieza anterior al mundo de la reforma. Es decir, todo nuestro cliente viene de haber comprado una vivienda. O sea, la reforma integral suele venir del inmobiliario. El inmobiliario ahora mismo, o al menos las cifras que vemos, todavía se mantiene muy fuerte. Y sí, no estamos viendo todavía una caída en el número de transacciones. En nuestro caso, además, nos enfocamos en el mercado premium. Y ahí todavía menos. Sí, se supone que además que es el que menos va a sufrir en ciudades como Madrid y también por la gente que está viniendo, especialmente bueno, pues perfiles sudamericanos de nivel, ¿no? Sí, correcto. Sobre todo en ciudades como Madrid, lo que es el Franz Power, Salamanca, San Madrid, etcétera, tiene un flujo constante de perfiles extranjeros que compran su vivienda, y eso hace que en realidad no haya hecho más que subir en los últimos años. Sigue siendo Madrid una ciudad no tan cara si lo comparas con otras capitales europeas, y yo no veo que en el corto medio plazo, por lo menos, este segmento vaya a sufrir. De forma, además, en países latinoamericanos haya problemas en el político, pues va a seguir habiendo un perfil que busque España como entrada a vivir en Europa. Sin embargo, en vuestro sector es un sector bastante competido, ¿no? Nuestro segmento, nuestro sector, es una alta competencia y es muy fragmentado, y Madrid en particular, el nivel de competencia es muy alto. En eso lo veis, bueno, con el nivel de cualquier profesor de licitación o de presupuestación, siempre hay por lo tanto un número alto de empresas, y además nosotros nos hemos ido desplazando hacia el mercado premium, y incluso en el mercado premium hay un grupo de empresas importante en Madrid, y ya entre 30 y 50 empresas que dan un nuevo servicio. En un sector muy complicado, y no quiere decir que todos los proyectos salgan bien, pero hay un nivel competitivo muy fuerte. Y de precios, ¿sabes? Conforme te desplazas hacia el sector más prime o premium, uno espera poder dar un nivel de calidad alto, a cambio también de poder tener unos márgenes un poquito más relajados, más cómodos. Y no necesariamente así. Los márgenes están muy apretados. Es verdad que es probablemente la segunda inversión de cualquier persona, de cualquier familia, después de la propia vivienda, y eso hace que el proceso sea fuerte de apretar ese precio. Vayámonos a Pimeros ahora. ¿Qué es Pimeros exactamente? Pimeros es un proyecto enfocado en la formación y acompañamiento del pequeño empresario. Nuestro objetivo es poder formar a aquel que tiene una empresa pequeña y que quiere hacerla crecer, y que quiere hacerla crecer sin acabar teniendo un caos en la empresa, es decir, hacerla crecer de manera controlada, y hacerlo tanto con formaciones, talleres formativos, como apoyándole a relacionarse con otros empresarios que pueden tener retos similares. Y luego también buscamos un ángulo también de empujar, es decir, de manera obviamente no agresiva, pero empujar al empresario a que se marque objetivos, a que comparta esos objetivos, y a que al compartirlos pues también se comprometa a alcanzarlos, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que el empresario con frecuencia pues está bastante solo, y eso hace que uno diga, bueno, pues este año voy a alcanzar pues esta facturación o estos clientes, pero luego va pasando el año, no lo consigues, te relajas y bueno, pues ya para el que viene, ¿no? Y no tienes pues un jefe al que darle explicaciones, no tienes un consejo de administración al que reportar. Entonces también buscamos un ángulo de empujar un poquito para que tenga esas ganas de seguir empujando cuando la cosa se hace difícil. ¿Cuál es el perfil ideal de pyme, o qué empresa es vuestro foco? Nuestro foco está en la empresa que tenga entre mínimo 3-5 empleados, es decir, no somos un proyecto de apoyar al emprendedor, nos enfocamos más en la siguiente fase, y luego yo creo que hasta los 20-30 empleados es donde yo veo que existen mayores quizá carencias o necesidades de formar al empresario. Porque una vez que has pasado de los 30, 40, 50 empleados, por lo general ya has sido capaz de estructurar la empresa. No puedes llegar a tener 50 empleados si no tienes pues un equipo fuerte debajo de ti que gestione cada uno de esos equipos,
si no tienes unos procesos y unos sistemas que hagan que las cosas fluyan en el día a día sin necesidad de estar todo el día apagando fuegos, que es lo que solemos decir. Entonces, entre 3-5 empleados y 20 es nuestro empresario ideal, al que creemos que realmente podemos apoyar a seguir creciendo, ¿no? Y a planificar sus próximos años de estabilización y profesionalización de la empresa. ¿Y desde qué ángulo se apoya al empresario a nivel formativo? Sí, dentro de Pimeros tenemos un par de programas ahora mismo. Tenemos un programa de mentorías, son mentorías grupales donde juntamos a 12 empresarios y trabajamos con ellos durante 4 meses, cubriendo o repasando lo que consideramos las áreas más importantes de la empresa, tanto a nivel estratégico, es decir, pensar en dónde quiero llegar, veamos qué empresa existe en el mercado que haga o que esté donde yo quiero llegar y veamos qué puedo yo incorporar en mi empresa, ¿no? Pasamos luego al área comercial, que es crítico el realmente establecer un sistema de ventas y comercial que no dependa de ti, que es algo que suele pasar. El negocio entra en la empresa por el fundador gerente, ¿no? Entonces tenemos que conseguir que ese empresario deje de que toda la venta pase por él para que pase por su sistema de ventas, ¿no? Que parece una obviedad, pero suele ser uno de los principales retos. Pasamos luego a analizar el tema de equipo, que para mí es quizá el pilar más importante. El empresario con mucha frecuencia ha empezado él solo. Cuando tú empiezas una empresa, todo pasa por ti. Incorporas un empleado, 2 empleados, 3, todo sigue pasando por ti. Entonces, el paso en el que te sientes cómodo haciendo que cosas funcionen en la empresa sin tú estar al tanto, ese es quizá el mayor salto al vacío, podemos decir, que da un empresario. Si consigue dar ese paso, estar cómodo con ello, aceptar que el equipo puede cometer errores y no pasa nada, ¿no? Ayudar también a aquel que es más junior formándole, pero aquel que es más senior dándole espacio. Esa gestión de equipo para mí es la pieza más importante para lograr pasar de una micropyme, que es de 0 a 9 empleados, a una empresa pequeña o incluso mediana. Y después de hablar de equipo hablamos de tema operativo, es decir, hablamos de procesos, que es un tema un poco árido, no suele gustar mucho, pero hablamos de documentar los procesos, hablamos de cómo establecer un sistema, una metodología de mejora continua en la empresa. Esto ya suele entrar en empresas que tienen un poquito más de equipo. A partir de los 15-20 empleados necesitas tener estas piezas en la empresa o te vas a pasar el día tapando errores, ¿no? Y el último área de trabajo es el área de la financiera, que es un área que parte desde el cero hasta el último día de la empresa, ¿no? Y que es un tema muy peligroso porque tú puedes, por la pata financiera, tú puedes morir tanto por hacerlo mal como por hacerlo bien. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo al crecer, con no dejar de tener un control financiero sólido, ¿no? Este es el ejemplo de las mentorías que hacemos. Luego hemos desarrollado algún producto más específico para emprendedores, porque nos lo pidieron, nos dijeron, oye, ¿y puedo ser parte de estas mentorías? Y yo, pues no, cuando tú estás empezando no tiene sentido que hablemos de procesos todavía, no tiene sentido que hablemos de estructura organizativa. Entonces hicimos unas formaciones específicas para el que está emprendiendo, intentando apoyar esos primeros pasos, sin ser nuestro foco. Y luego lo que estamos más metidos ahora mismo es con el lanzamiento de lo que es Pyme Club, que es pues una comunidad, un club de pequeños empresarios que pretende dar ese acompañamiento a medio y largo plazo. Es decir, la mentoría son 4 meses, es más específico, te ayuda a dar un empujón fuerte pues tanto mental de dónde quieres llegar, como unas herramientas que te permitan trabajar durante un año y medio en establecer esos pilares dentro de la empresa, pero creo que donde realmente podemos aportar mucho es en acompañar al empresario a lo largo de los años. El rodearte, el que tengas un conjunto de empresarios dentro de ese club, ¿no? Que compartan retos y con los que puedas compartir ambiciones, para mí ha sido una de las grandes palancas que me ha permitido empujar la empresa, porque desde hace un par de años y por razones un poco aleatorias, pues sí que empecé a hablar con otros empresarios y sobre todo, si puedes hablar con empresarios que vayan un pasito por delante de ti, eso es muy inspirador. Desde luego. Obviamente les preguntas, ¿no? Pero además dices, joder, si este ha llegado ahí y te pones a pensar en qué tienes que hacer tú, ¿no? para dar ese paso. Y por ejemplo, un tema que me ha parecido muy interesante, que yo mentalmente he dado el cambio hace un par de años, es pasar de pensar en tu empresa como todo lo que hago es mi empresa, a pensar en cómo puedo pasar de una empresa a varias empresas y cómo pensar en tener un responsable de mi empresa que haga que me permita supervisar 2 planos, pero al mismo tiempo poder lanzar otros proyectos. Tengo la respuesta, necesitas 300.000 euros, si no me equivoco, según te he leído. Esto me gustaría que lo pudieras explicar. ¿Qué querías decir? Es un post
para generar un puntito de controversia. Está claro. Pero en el fondo a ver, todo lo que publico tiene creo en ello, más allá de que pueda haber un titular, está claro. un poquito... lo que digo con ese post es que el empresario debe apuntar a generar un beneficio de alrededor de 300.000 euros. Y no puede decir, joder, es un montón de dinero, ¿no? Y bueno, es un montón de dinero, depende. ¿Por qué propongo llegar a ese punto? Porque cuando tú llegas a ese punto, como empresario puedes plantearte, si quieres, contratar a un director general y que haga tu labor dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque eso te permite a ti liberar tu tiempo para hacer otras cosas que pueden ser igualmente interesantes. ¿Otra empresa? O sea, si quieres te puedes ir a la playa, puede ser. Pero, por lo menos en mi caso, no es por donde voy, sí quiero poder lanzar otros proyectos que a veces se complementen con la empresa original, como puede ser Dos Planos, relacionado con la carpintería o con la empresa de instalaciones, o puede ser Pimeros, algo bastante distinto, ¿no? Pero a lo que a mí me gusta poder dedicar tiempo. Entonces, ¿por qué 300.000? Porque al final necesitas, primero, yo hablaba de 300.000 previo a impuestos. Impuestos de sociedades en este país es un 25%, con lo cual ahí ya se te ha ido pues casi sí, 75.000 euros ya se te ha ido, ¿no? Y luego tienes que permitirte poder reinvertir en la empresa. O sea, cuando una empresa da beneficios, no quiere decir que todo ese dinero lo cojo y me lo meto en el bolsillo como empresario, ni mucho menos, ¿no? De hecho, suele pasar lo contrario, ¿no? Que necesitas reinvertir en la empresa, entonces pon que tengas pues, otros 100.000 euros que reinvertir en la empresa año a año, y luego que la empresa dé un beneficio suficiente para al final poderte pagar un dividendo que te permita a ti no depender de... Claro, si dices, no, esto da un beneficio de 100.000 y yo en cuanto salgo de la empresa pongo el director general, el dinero que genera la empresa lo reinvierto, entonces no tengo sueldo. Entonces no sirve para nada. Tienes una empresa que, claro, yo hablaba de esta cifra para que te permitiese pues, tener un sueldo, aunque no estés dedicado en tiempo completo a esa empresa y puedas remunerarte tu tiempo para, por ejemplo, lanzar un segundo proyecto. Esa es un poco la idea. Y a mí me parece un concepto realmente interesante que he aprendido de otro empresario. Que la anécdota es que comiendo un día con otros empresarios, parte de otro club de empresarios, había un hombre ahí que estaba muy relajado en la comida y yo estaba todo estresado porque me llamaban, mis emails. Y entonces yo hablaba con este hombre y iba contándome cómo tenía una empresa de bares, o sea, tenía varios bares, tenía luego un tema de merchandising, me habló luego de que había abierto una discoteca, y yo dije, pero ¿cómo tienes tú tanto proyecto? ¿No? Y dice, no, yo tengo un responsable por cada proyecto y voy hablando con ellos y voy gestionando pues, sobre todo incidencias, pero el 90% del trabajo, cada responsable de proyecto o de empresa lo gestiona de manera muy autónoma. Y la verdad, yo me fui aquí a comida cabreado, digo... Te explotó la cabeza. Digo, yo tengo que ir en esa dirección. No puede ser que esto me esté disfrutando de la comida y esté aquí estresadísimo porque llego tarde a la siguiente visita de obra. Claro. Era el momento en el que yo hacía un poco todavía de todo, ¿no? En la empresa. ¿Hacia dónde, qué quieres conseguir con Pyme Club? ¿Por dónde lo quieres llevar? ¿Cuáles son los próximos pasos? Creo que hay un evento ahora. Sí. El 4 de abril tenemos un evento de lanzamiento de forma más formal en Madrid, físico. La idea es construir esa comunidad de empresarios que además vayan pues, apoyándose unos a otros. Entonces nosotros queremos ser un poco el catalizador de por un lado, los talleres. Entonces todos los meses daremos un taller formativo, que además, formación que sea específica para la pyme. Que es que dices, oye, ¿yo cómo me formo en la pyme? Honestamente, no es nada obvio. No. Vete a hacer un máster. Pues no es para la pyme. O hay mucha formación en temas digitales. Eso yo creo que está bien cubierto a día de hoy en la sociedad. Temas relacionados con el mundo digital, con embudos de venta, con copy, etc. Hay bastante material, ¿no? Pero ponte a intentar aprender cómo trabajar tu estructura organizativa dentro de una pyme, o cómo la cultura de la empresa, cómo la trabajo, o cómo empiezo a definir mis procesos en una empresa. No es nada obvio, ¿no? Entonces, eso es parte de nuestro objetivo, el poder dar esos talleres de formación. Entonces, en los próximos meses, de aquí a final de año, esperamos construir ese primer comunidad, club. Pues, me gustaría llegar pues, alrededor de los 100 empresarios, hacerlo funcionar, ver que se aportan valor. Realmente este proyecto, tengo la suerte de que sea un segundo proyecto. Entonces, yo lo que busco realmente es que funcione y que el cliente esté muy contento con ello. Y si conseguimos llegar a ese punto, que yo espero que lo logremos a lo largo de este año, intentaremos replicarlo. Tiene un elemento físico, este club, Pyme Club tiene un elemento físico, es que una vez al mes vamos a hacer una entrevista en directo a un empresario de una pyme. No pretendemos entrevistar a nadie, a un directivo del IBEX, sino a alguien que haya llevado su empresa hasta los 50, 100 empleados y pueda contarnos esas experiencias que todavía debe tener en la cabeza recientes, ¿no? De cómo pasó de 5 a 10 a 15, y con eso pues tener un evento físico que yo creo que
que no debemos perderlo, ¿no? Estamos en este mundo tan digital, tan de pantallas, pero cuando estás cara a cara, creo que las relaciones se fortalecen a otro nivel, ¿no? Y bueno, pues construir la comunidad en Madrid este año y luego poder replicarlo. El objetivo sería pues el año que viene pues poder ir construyendo pequeñas unidades en otros lugares. El objetivo, llegar a cuantos más empresarios mejor. Por un tema, a ver, es una empresa y yo espero que también de dinero, pero el objetivo de lograr que otras empresas sean capaces de profesionalizarse, de crecer con control, de aprender unos de otros, para mí eso tiene mucho valor. Si lo piensas, si conseguimos que el empresario se forme y mejore su gestión, estamos impactando en empresas, en el empresario de manera específica, en todos los empleados, que al final una empresa donde el empresario, pues porque no tiene las herramientas, pues va como loco de un lado para otro todo el día, en realidad sufre el empresario y mucho, sufren los empleados. E incluso si me apuras, probablemente esa empresa desde un punto de vista financiero pues no sea especialmente, no esté boyante, y eso haga pues que al final dé un beneficio peor, con lo cual además pagará menos impuestos. Con lo cual si conseguimos que esa empresa funcione mejor, hasta pagará más impuestos que redundarán en el beneficio de todos, ¿no? Pues Alejandro, lo vamos a dejar aquí. Ha sido un placer poder hablar contigo y escucharte y aprender un rato. Y nada, estamos en contacto y nosotros estaremos cerca de Pimeros, y si podemos estar y aprender de esos talleres, pues lo haremos. Genial, muchísimas gracias. Gracias a ti. Un placer estar aquí. Igualmente.